Queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga. Un placer saludarles, estar aquí una vez más con ustedes, listos y dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Hoy, 24 de febrero, el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios nos invita el autor de la lección a estudiar Colosenses, el capítulo 1, el versículo 24 y 25. Vamos al texto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie y cumplidamente la palabra de Dios. Bien, aquí tenemos entonces para el día de hoy la lectura de Colosenses 1, 24 y 25. Vamos entonces a hacer el estudio de Colosenses 1, 24 y 25. El gozo detrás de las cadenas. Vamos a ver este pequeño análisis que encontramos en estos versículos. Así que póngase cómodo y vamos a explorar. Esta es una paradoja bien poderosa y profunda de parte del apóstol Pablo, donde nos dice que es posible, ¿no? Es posible que usted y yo podamos encontrar luz y propósito en medio de la oscuridad. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque cuando estamos cómodos, estamos bien, pues encontrar fortaleza en el Señor, excelente, pero estar aquí en la oscuridad, estar aquí bajo cadenas y que Pablo diga, miren, en medio de todo tienen que estar gozosos, en medio de todo tienen que gozarse en medio del sufrimiento. Pablo comienza con una declaración poderosa y a la vez impactante, ¿no? Ahora me gozo, dice él, ahora me gozo en los sufrimientos por vosotros. Entonces vale la pena poder entender esto, porque pareciera ser que pudiese ser masoquismo espiritual, pero en realidad no es ningún masoquismo espiritual, ¿sí? Es gozo de poder comprender la voluntad de Dios. Es el gozo de poder afirmar en medio del dolor que el dolor no anula el propósito, todo lo contrario, lo confirma, ¿sí? Y por eso Pablo se siente gozoso, porque en medio de las adversidades ve la gloria de Dios, el propósito de Dios cumplirse en la vida y el ministerio de Él. Vamos a mirar algunas palabras claves que encontramos en el texto de hoy. Y aquí encontramos la palabra antanaplero. ¿Qué significa eso de antanaplero? Bueno, aquí estamos con el texto. Recuerden, abra su Biblia, abra el texto bíblico. Ahora dice el Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo, dice el texto, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Mire qué interesante. ¿Falta algo en la obra de la cruz? ¿Será que lo que Cristo hizo no fue completado, no fue completo? No, cierto que no, en absoluto. La palabra antanaplero, Pablo usa esta palabra para explicar algo poderoso, y es que esta palabra
está en un activo indicativo, en presente activo indicativo. ¿Y eso qué implica? Una acción continua, una acción continua. No es algo que pasó, es algo que está pasando, ¿sí? Es la idea de un relevo, es la idea de un relevo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es un relevo. Jesús corrió la carrera de la redención, ¿sí? Ahora Pablo y nosotros corremos la carrera de la distribución del mensaje, ¿sí? Por eso la palabra antanaplero, ¿sí? Ahora, lo que mencionaba hace un momento, ¿falta algo en la cruz? ¿Falta algo en la obra que Cristo realizó, que quedó incompleto? Aquí debemos ser categóricos al decir no falta absolutamente nada en la cruz. Debemos es distinguir entre dos de sufrimientos, entre esos dos sufrimientos que experimentaremos o que experimentó aquí Cristo Jesús, ¿sí? El sufrimiento expiatorio para la salvación fue terminado exclusivamente ¿por quién? Por Cristo, ¿sí? Pero el sufrimiento ministerial para la extensión del mensaje, ¿sí? Sigue todavía en curso. Y es ahí donde Pablo entonces menciona lo que menciona, las aflicciones del reino, ¿sí? Esa palabra griega, podríamos decirla, a ver si la podemos pronunciar, litseon. Curiosamente, Pablo no usa la palabra staurus, que traduce cruz, sino titseon, que significa presión. La metáfora aquí es poderosa porque él dice, así como es necesaria, así como se necesita la presión para extraer el vino de la uva, ¿sí? Las presiones de la vida son necesarias para el evangelio, para que el evangelio se esparza, para que el evangelio fluya a todas las naciones. Y eso fue precisamente lo que ocurrió cuando el enemigo persiguió al remanente de Dios, ¿sí? Ustedes y yo sabemos que a los cristianos primitivos eran llevados al circo romano, les vertían sangre y eran devorados. Esa sangre, sin lugar a dudas, se convirtió en semilla, la semilla de los mártires, para que el evangelio fuese, ¿qué cosa? Esparcido. Sin presión, el evangelio no fluye a las naciones. Sin esa presión, el mensaje entonces queda estancado, ¿sí? Entonces, ahora el apóstol Pablo nos habla del trono a la celda. Y él compara los versículos 15 al 24. Y veamos el contraste poderoso que encontramos aquí. En los versículos 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí vemos un contraste poderoso y asombroso de Cristo, el Rey en su trono. Pasamos a Pablo, el embajador, ¿en donde? En una celda fría, una celda oscura. Si servimos a un Rey supremo, nuestras cadenas no pueden ser una derrota. Al contrario, son una estrategia de embajada en un territorio en un territorio hostil. Y ahora nos vamos a encontrar con la palabra oikonomía, la oikonomía de Dios, la administración de parte de quién, de Dios. Pablo no se ve a sí mismo como un voluntario, sino como un oikónomos. ¿Y qué quiere decir eso de oikónomos? Un administrador bajo la ley de la casa, ¿sí? Su trabajo no es inventar nuevas verdades, sino distribuir fielmente la riqueza que Dios le ha permitido darle, y a la vez extenderla a quienes, a los gentiles. El sufrimiento es parte del costo de esa administración. Notamos que Pablo, estando en Roma, aquí tenemos a Roma en el año 60 después de Cristo. Al situarnos aquí en la historia, Roma, realmente, como la Biblia misma lo describe, una bestia espantosa, acabó con muchos cristianos, destruyó y le quitó la vida ¿a quién? A Cristo Jesús. En el tiempo de quién? De Roma. Pablo ahora está preso, pero usa sus cadenas como su mejor credencial de autenticidad, incluso frente a todas esas filosofías, falsos filósofos. Y Pablo puede decir: nadie sufre así por una mentira. Sus cicatrices son la prueba de que lo que predica, sin lugar a duda, es el evangelio real, ¿sí? Ahora, noten ustedes el diseño del sacrificio. Él sigue este orden, ¿sí? Primero, el gozo como una actitud ante el dolor. El versículo 24a. Ahora nos encontramos en el versículo 24b, donde asocia, o es la asociación con Cristo para completar lo que falta, ¿sí? Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y en el versículo 25 vemos el servicio para entregar la palabra plenamente a quienes nos rodean. Podríamos concluir entonces que lo que Pablo está diciendo podría compararse a la metáfora de platos calientes. ¿Qué significa esto? Es como una analogía que podríamos rescatar. La cena ya está lista. Esa es la obra de Cristo.
¿sí? Estamos con hambre y la cena ya está lista, ¿sí? Pero alguien debe llevar los platos de la cocina ¿a dónde? A la mesa. Y el costo de ese servicio, sin lugar a duda, es quemarse los dedos. Es quemarse los dedos. Entonces, tu dolor es en realidad el calor de los platos que están alimentando a otros, ¿sí? Ah, por así decirlo, estos textos lo que nos están diciendo es que tu dolor tiene un poderoso propósito, ¿sí? En resumen, tu dolor tiene tres funciones. No es un dolor sin sentido, es ese servicio de lo que Cristo ya hizo. No es que lo que usted haga complete la obra de Cristo. Bueno, podríamos decir como una respuesta de amor a Cristo, y esa respuesta de amor la hacemos con gozo, ¿sí? Con gozo. Tus pruebas son el empaque, por así decirlo, en el que llega el regalo de Dios a quienes, a otras personas. Y finalmente el sufrimiento es el uniforme del siervo fiel de Cristo Jesús. Por eso, como conclusión y llamado, de acuerdo a lo que hemos estudiado de estos dos versículos 24 y 25 de Colosenses, es que Cristo, terminamos la obra del Señor con propósito, con una promesa fiel de que Cristo está en cada uno de nosotros, ¿sí? Y reflejamos esa esperanza de gloria. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos listos para completar la parte que el Señor quiere que tú y yo hagamos? Bueno, no desperdicies tu sufrimiento. Úsalo ¿para qué? Para servir y para mostrar la gloria de Cristo, que es superior a cualquier cadena, a cualquier circunstancia que podamos enfrentar. La pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos listos para completar nuestra parte? Cristo en vosotros, la esperanza ¿de quién? De gloria. Bien, mis hermanos, amigos, esto es lo que nos deja el texto de Colosenses 1, 24 al 25. ¿Qué dice Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo? Bueno, pues podemos encontrar que Pablo afirma que se alegra de sus sufrimientos por el bien de la iglesia. Reconoce que aunque sufre limitaciones físicas, estas aflicciones son temporales y no se comparan con la gloria futura. Además, la situación permitió que la palabra de Dios se difundiera a través de sus cartas, y ese evangelio llegó a muchas partes, al punto que hoy tenemos también parte de esas cartas como la palabra de Dios. Aunque Pablo escribió Colosenses mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma, quizá su mayor sufrimiento se haya debido a no poder trabajar intensamente yendo de un lugar a otro y de una casa a otra como antes, según Hechos 20, el versículo 20, ¿sí? Estas aflicciones o tribulaciones de las que Cristo nos advirtió en Mateo 24 y Juan 16 no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros, según Romanos 8:18. Como les había dicho a los filipenses, ahora se alegra de sus sufrimientos por el bien de los colosenses. Es el texto que acabamos de estudiar el día de hoy. Aunque Pablo estaba en la cárcel, la palabra de Dios no está presa, según 2 Timoteo 2:9. Y allí en su celda vieron la luz sus cartas a los filipenses, a los efesios y a Filemón. Tras su liberación, Dios le inspiró los importantes consejos registrados en Timoteo y en Tito. Luego, durante su último encarcelamiento en una prisión romana, escribió 2 Timoteo,
En resumen, estos últimos años brindaron a Pablo la oportunidad de escribir una parte significativa del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos. El plan eterno de Dios preveía todo esto y más. La palabra griega que Pablo utiliza en Colosenses 1:25, generalmente traducida como administración, es oikonomía, usada en un sentido limitado, como por ejemplo en 1 Timoteo 1:4, se refiere a la manera que tiene Dios de ordenar las cosas. Eso lo dice Luke Timothy Johnson de First and Second Letters to Timothy, Nueva York, Doubleday, 2001, página 164. Eso incluiría el apostolado de Pablo, pero en un sentido más amplio, incluye todas las disposiciones divinas que integran el plan de la salvación. Ahí hay muchas cosas que incluso dentro de la economía de Dios, usted y yo no comprendamos. ¿Y quién somos tú y yo para decirle a Dios, haz esto de esta manera? Por eso cuando venga el dolor, cuando vengan las pruebas, cuando venga el sufrimiento, cuando venga aquellas cosas que para ti pueda sonar un poco loco, un poco descabellado, no es el tiempo ni el momento para reclamarle a Dios. Dios es omnisciente, omnisapiente, y en su economía Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Él ha deseado que ustedes y yo andemos en luz. Él es el Rey de Gloria. Y nuestro deseo siempre debería ser, Señor, que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga siempre tu voluntad. El ministerio de Pablo, el de los demás apóstoles e incluso el de los profetas del Antiguo Testamento, según Efesios 2:20, 3:5, incluido Moisés, estaba destinado a que anuncie la palabra de Dios, Colosenses 1:25. Todo ello en relación con este plan divino. Aunque analizáramos este tema con más detenimiento en el estudio de mañana, aunque analizaremos este tema con más detenimiento en el estudio de mañana, resulta útil en este momento observar que Pablo reconocía que su ministerio no era más que una pequeña parte de un plan divino mucho más amplio y de largo alcance que comenzó a ponerse en práctica desde la creación del mundo, según Mateo 13:35 y Efesios 1:4. La pregunta es, ¿cómo armonizan todas tus decisiones con el plan más amplio de Dios? ¿Podemos saber realmente si una decisión es pequeña? ¿Cómo podría tener repercusiones mayores a que solo se hagan evidentes con el tiempo? Las decisiones deben alinearse reconociendo que cada acción individual es parte de un diseño divino superior de largo alcance que Dios ha establecido desde la creación. No podemos medir con certeza el impacto de una decisión en el momento. Algo pequeño hoy puede tener graves consecuencias con el tiempo. Con el tiempo debe del orden de Dios. Entonces, lo lindo de esto, amigos y hermanos, es que Dios siempre, en medio de su omnisapiencia, quiere lo mejor para usted y para mí. No caigamos en el error de reclamar ni de quejarnos. Dejemos que el plan de Dios sea una realidad en nuestra vida, en la economía de Dios y en su sabiduría. Él sabe siempre qué será lo mejor para ti y para mí. Es por eso que en esta hora vamos a decir al Señor que aun cuando no comprendamos ciertas cosas, poder decir como el profeta Habacuc, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cierra tus ojos y donde estás vamos a orar. Padre querido, gracias te damos en esta oportunidad por el privilegio que nos entregas de servirte, de que la luz de Dios haya alcanzado nuestro corazón,
Y hoy podemos decirte con gozo y alegría, Señor, gracias. Gracias porque aunque estábamos en tinieblas, perdidos, esa luz admirable llegó a nuestra vida y hoy podemos decir con gozo y alegría, bendito sea tu nombre, Dios, por toda tu providencia, por todo el privilegio que nos entregas de comprender nuestro destino eterno a tu lado por los siglos de los siglos. Acompáñanos y bendícenos durante este día. Extiende tu bendición y aun cuando vengan los problemas, las situaciones desagradables, quizás a nuestra vida, enséñanos a confiar en la economía de Dios, en tu providencia, en tu voluntad que siempre será agradable y perfecta. Acompáñanos en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Mis apreciados, un bendecido y poderoso día, que podamos hoy siempre confiar en los brazos del Señor, en sus planes que siempre serán perfectos. Bendiciones para cada uno de ustedes. El Señor me los acompañe.